presentamos este evento que se llama El Abismo de la Emprendeduría. Hoy, día miércoles a las 5 de la tarde, tenemos a Antonio Suárez, impulsor de talento, que nos acompaña hoy en este evento. Estoy súper contenta de presentarlo y con que lleva muchísimos años en el sector de las ventas. Entonces me ha parecido súper importante contar con su presencia hoy y que nos cuente no solamente su experiencia como emprendedor, sino también su experiencia gestionando emprendedores, que es un tema súper difícil y creo que de máximo interés para los demás emprendedores e incluso para departamentos de recursos humanos o gestores de talento. Bueno, me presentaré brevemente. Llevo más de 30 años en el mundo comercial y de esos 30, más de 20 lo han sido como emprendedor. Además, he emprendido en solitario, he emprendido con socios, he emprendido en formato de autónomo dependiente, he emprendido en formato de franquicia, he emprendido con resultados de éxito económico y he emprendido con resultados de fracaso económico. Yo siempre he sacado una conclusión y es que cuando he fracasado en un proyecto he pensado, bueno, ¿esto cuánto me ha costado? Por monetizarlo, ¿cuánto me ha costado? Y digo, esto me ha costado X, digo, esto es lo que vale un buen máster. Con lo cual, bueno, mira, me he ahorrado un buen máster y lo he puesto en práctica. O sea, siempre he sacado una experiencia de los emprendimientos fallidos. ¿Por qué la emprendeduría tiene que ver con la gestión del talento y por qué te has puesto este nombre, ¿no? Primero, si viajas solo, no puedes crecer. Entonces, ya partimos de esa base. ¿Esto qué quiere decir? Que como emprendedor necesitas rodearte de personas. Si quieres crecer, si quieres desarrollar un proyecto, no lo puedes hacer solo. ¿Y qué tienes que buscar? Tienes que buscar personas. ¿Y qué tienes que buscar? Talento. Lo que pasa es que muchas veces desde el punto de vista del emprendedor, buscar talento no es muy fácil, porque una compañía grande, una empresa grande, captar talento lo tiene bastante fácil. Lo puede hacer al golpe de talonario. Oye, esta persona, ¿qué nos pide? ¿Cuánto vale en el mercado? 300.000 euros al año, 1.000.000 de euros. Bueno, se lo pagamos. El problema que tiene el pequeño emprendedor es cómo capto talento. Es lo que tú has dicho, lo de impulsor de talento, cuando yo he sido ese pequeño empresario, ese pequeño emprendedor, lo que he tenido que hacer ha sido desarrollar personas, es decir, detectar donde había un diamante en bruto y hacer que brille. Me considero pues, el impulsor de ese talento, que normalmente la propia persona ni es consciente que tiene ese talento. Y creo que es lo más difícil y lo más bueno. Quizás pensamos en este momento que lo que está diciendo Antonio no se aplica a nosotros porque no tenemos un equipo, ¿no? A nivel individual. Algunos sí, no estamos hablando del sector de empresa, estamos hablando de la emprendeduría, ¿eh? Igualmente se aplica, ¿no? Porque los emprendedores estamos solos, pero necesitamos relacionarnos con otras personas y gestionar muy bien ese talento. Primero, aparte de gestionar nuestro propio, ¿no? El propio ego, de saber que no llegamos a todo y que hay otras personas que nos van a acompañar. Me gustaría preguntarte, Antonio, además de lo que vienes diciendo, ¿no? De vivir la experiencia, de inspirar a otros, de saber tener el olfato, ¿cuáles son las ventajas de ser emprendedor? Que todo el mundo las sabe, pero me gustaría que me las digas tú desde tu propia piel. Bueno, yo te podría resumir que para mí las ventajas de ser emprendedor es tener básicamente libertad y autogestión. Y te podría poner el ejemplo con un caso reciente. El caso reciente, hace unos 3 meses, empezó a trabajar con nosotros una chica y en la entrevista previa que mantuve, ella me decía, bueno, le hice una pregunta y me decía que lo que sentía era, había sentido mucha frustración profesional porque había estado trabajando para una pequeña empresa y ella no se sentía valorada, no se sentía apreciada y no se sentía compensada. Y bueno, y ahí es donde yo le dije que es la diferencia entre trabajar para alguien o trabajar para ti. Entonces, al final, yo creo que me anoté algo y le hice una síntesis y, en cierta manera, tengo aquí la nota para leerla y es que lo que finalmente acabé diciéndole es que tu esfuerzo
tu aprendizaje, tu talento y tu actitud te llevarán tan lejos como tu capacidad y tu deseo te permita. ¿Qué quería decirle yo con esto? Bueno, que el emprendedor establece sus objetivos, se propone sus metas y tiene una libertad que un trabajo como asalariado normalmente no te permite. Entonces, ahí quería darle a entender que, bueno, si tú luchas, si tú trabajas, si tú te esfuerzas, si crees que vales más, no te preocupes, como emprendedor, más tarde o más temprano vas a tener esa recompensa. Entonces, yo te diría precisamente, pues eso, que lo que sería la libertad y la autogestión. Después, esto también me llegaba a recordar, pues, la regla de Pareto. A veces ese 80% del tiempo nos das tan solo el 20% de los resultados. Bueno, pues ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no aprendo a que el 20% de mi tiempo me proporcione el 80% de resultados? Pues yo eso lo veo en personas de mi entorno que han aprendido. Entonces, si tú concentras ese esfuerzo, es algo que además depende de ti, bueno, pues también tus resultados se van a multiplicar. Me gustaría que hablemos de los precios a pagar de ser emprendedor. Por eso le hemos puesto ese nombre a este evento, los abismos. Abismos ontológicos, vitales, filosóficos y psicológicos a pagar por ser emprendedor. ¿Cuál es el precio? Yo creo que el precio más caro que se paga es que estamos en una sociedad, y te diría más bien en un país, en el que el fracaso de un emprendedor representa un estigma social. Eso para mí sería el precio más caro a pagar. Nadie quiere fracasar y que esto se sepa, que lo sepa un pariente, que lo sepa un amigo, que lo sepa alguien. Hay temor al fracaso. Entonces yo creo que ya inicialmente ese estigma nadie lo quiere llevar encima. Bien, pero después te diría que posiblemente si tuviésemos que puntualizar algo, yo tenía unas notas aquí, y una de ellas es el no saber por dónde empezar. Sería tal vez el punto número 1. El punto número 2 sería la responsabilidad que tiene esa persona. Y en tercer punto yo diría que es la superación del victimismo. Y no saber por dónde empezar, bueno, pues realmente empezar un proyecto, yo puedo ser muy bueno, a lo mejor puedo ser un médico fantástico, ¿vale? Como médico, pero yo no soy un director de marketing, no soy un director financiero, no soy un experto en, o sea, vale, yo sé hacer lo que hago, pero ¿cómo lo doy a conocer? ¿De acuerdo? ¿Dónde pasaré mi consulta? ¿Me lo podré permitir? ¿Cuántos clientes tendré que tener para mantener mi clínica? Por lo tanto, yo creo que sería una suma de incertidumbre, de desconocimiento, de miedos. Por eso mismo, también no hace mucho me encontré a un amigo que hacía tiempo que no veía. Nos explicaba a un grupo de amigos con ilusión: oye, voy a comprar una franquicia. Y le dije, bueno, David, ¿y esa franquicia? Así, voy a comprar una franquicia, se trata pues, de un modelo de panadería, pastelería. ¿Y qué tal? Bueno, es que me lo dan todo hecho. O sea, a todo eso, aquello costaba 150.000 euros más o menos, más su trabajo, más tener que emplear a unas 12 personas. Pero él es que se lo daban todo hecho. Le vendían el negocio llave en mano. Te das cuenta que muchas personas recurren a este modelo porque en teoría te dicen todo lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y simplemente tienes que hacerlo, tienes que ejecutarlo. Obviamente nadie te dice que eso sea una garantía de éxito, pero de alguna manera el miedo a no saber por dónde empezar queda limitado con este tipo de negocio. Ojalá yo pudiera ser el dueño de una franquicia de McDonald's, yo contento en recibir una formación de 6 meses y que me digan absolutamente todo lo que tengo que hacer. Yo estaría muy contento. Pero normalmente no tenemos, yo no tengo el dinero para comprar una franquicia de McDonald's. Me gustaría preguntarte, Antonio, cuáles son los perfiles que pueden ser emprendedores y que tú, con tu olfato en selección, dices, esto es lo que busco, una persona como qué, como qué sería. Primero, el olfato a veces, si pasamos el COVID, sabes que nos falla.
Ah, yo siempre pienso que un emprendedor, un potencial emprendedor, es toda persona que no tiene mentalidad de funcionario. A partir de ahí, yo creo que toda persona puede ser emprendedor. Después dependerá de los objetivos que se marque, de lo ambicioso que sea. Yo creo que cualquiera. Pero yo diferencio aquí dos grupos. Yo diferencio al grupo del el emprendedor proactivo y el emprendedor reactivo. Claro, ¿qué es? Empezaré tal vez por explicar quién es el reactivo. El reactivo, yo tengo un dato muy curioso aquí en la provincia en la que estoy, yo estoy en Tarragona, pues hay una zona de Tarragona en la que se cuantificaron la cantidad más grande, más alta de bares de toda Europa, es decir, por metro cuadrado. Y entonces alguien buscó la explicación. La explicación fue muy sencilla. Cada vez que había crisis, pues cualquier persona, cualquier peón de la construcción y cualquier otro sector recibía en lo que era la cantidad que tenía que guardar por desempleo, que tenía la posibilidad de cobrarla de forma anticipada, pues ¿qué montaba? Lo más sencillo, pues un bar. O sea, en conclusión, en España eso era un problema y otra conclusión es que en España se bebe mucho, porque bueno, la cantidad de bares por metros cuadrados que había en ese sitio era impresionante. En una calle pequeña te encontrabas 25. Pues para mí eso es el ejemplo del reactivo. Es decir, una persona se ha quedado sin empleo, ¿de acuerdo? Nos estamos encontrando ahora muchos casos en la banca. Aquella persona que ha estado en la banca, que ha trabajado muchos años, a lo mejor tenía un buen salario y ahora resulta que han cerrado. Si la banca todavía no habrá cerrado, estas personas no van a encontrar un puesto similar al que venían haciendo hace 10, 15 o 20 años, ni los ingresos. Pues esa persona se tiene que reinventar. Entonces, ahí tienes un perfil de emprendedor para mí reactivo. Bueno, escucha, es que no encuentro. No encuentro otra forma de ser asalariado. Por lo tanto, tengo que buscar una alternativa. La alternativa es, bueno, busco emprender. O sea, realmente lo que hago es, soy una persona que busca un autoempleo. ¿Por qué? Porque no me quedan más recursos. Entonces, aquí tendríamos una figura y después, por otra parte, tendríamos para mí el proactivo, es decir, esa persona que es que tiene alma. Esa persona que desde crío ya compra, vende, maneja, convence a los amigos. Para mí es una persona que además busca algo más, busca autorrealización, se motiva por crecer profesionalmente, tiene ambición, a lo mejor lo que busca es calidad de vida, pero cree incluso pues, que puede ser idealista, cree que puede aportar valor a la sociedad, es una persona enérgica. Bueno, es una persona que sabe que siempre va a estar aprendiendo. Son los emprendedores que a mí me encanta estar con ellos. Pues por eso yo diferencio entre el proactivo y el reactivo. Y te diría pues que así hago la división y cualquier persona puede ser emprendedor, siempre que no sea funcionario ni pseudo funcionario. Pero además, curiosamente, y fíjate, una vez también me explicó un agente mío que fue al INEM a hacer una consulta antes de empezar a trabajar con nosotros y la persona que le atendió le dijo: no, si es un contrato mercantil no lo aceptes. Y digo, vamos a ver, si vas a ser autónomo, no. ¿Cómo que si vas a ser autónomo, no? O sea, bueno, yo en aquella época me podía haber tirado de los pelos porque tenía. Pensé, qué inepto. En aquella época me entraron ganas a mí de coger mis 2 últimas declaraciones de la renta y no sé, imagínate, yo no sé lo que ganaría, pero por un título igual, pues 40 o 50.000 euros netos al año y siendo feliz, y siendo emprendedor y siendo autónomo. Entonces pensé, voy a coger a la señora esta o el señor que se lo dijo y digo, oiga, ¿y usted cuánto gana? ¿Usted es un infeliz? Tiene que decir que un autónomo no puede ser una persona. Bueno, pues en teoría le habían dicho que no aceptase un contrato mercantil. Yo decía, yo tengo un contrato mercantil, soy feliz y posiblemente gane un 50%, un 100% más que tú en este momento. Entonces todavía, fíjate tú, existe un poco esa sensación.
Me gustaría que me expliques un poquito qué retos o desafíos tienes cuando lo que tienes que hacer es seleccionar a otros emprendedores para aumentar tu equipo, ¿no? Para poder seguir adelante. Que me digas los retos que tienes en términos de selección, de integración y de gestión de esos emprendedores luego, para que se queden y no se vayan, no se caigan, ¿no? Como digo yo. El problema de la selección existe en todos los lugares, en todas las empresas y sobre todo cuando estamos hablando de emprendedores. Entonces, ahí tenemos un hándicap. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros cuando estamos en una etapa en la que estamos seleccionando personal, se pone un anuncio, se redacta lo que es, pero después cuando llega la persona aquí, una de las cosas de, bueno, mire usted, yo es que busco un sueldo fijo, tienes que decirle, no, nosotros no funcionamos así. Bueno, pero es que el sueldo fijo, ¿de cuánto es? ¿No? Mira, es que yo, algunos que dicen, no, pero a mí lo de ser autónomo no me va, cuando todavía aún no saben en qué consiste la propuesta. Entonces, de verdad hay un problema de selección grande. Pero, bueno, ahí está. Te diría que desde el primer momento las empresas que saben, explican en qué consiste el trabajo y cómo le van a ayudar, cómo va a ayudar esa empresa o qué medios y sobre todo lo más importante, qué personas van a estar a su lado. Cuando empieza un agente nuevo, tenéis que tratarlo como si fuese un bebé de 4 meses. Cuidado, mimo, acompañamiento, hasta que tenga 18 años. Es decir, muchas personas empiezan sin saber lo que es. Bueno, pues conocen algo, conocen el proyecto, sí sabrán que serán futuros emprendedores o futuros empresarios, pero empiezan con nosotros como profesionales liberales en algo totalmente nuevo que no habían hecho y que, bueno, les despierta curiosidad o porque a lo mejor, no sé, han visto algo, conocen a alguna persona de la compañía. Pues claro, empiezan de cero. Entonces, la integración también de personas es fundamental. Y en este caso, leí hace poco una estadística que me resultó muy curiosa, y es que hablaba de que el 69% de los empleados tienen más posibilidades de permanecer en una empresa si se ha dado un buen plan de acogida. Es decir, si todo lo que han visto desde un inicio les ha gustado. Claro. Por lo tanto, dices, ¿qué me estás diciendo? Que un 70% de las personas que empiezan en una empresa, sea la que sea, resulta que en función de lo que hayan visto, cómo se hayan sentido arropados, qué están viendo en los primeros días, y que eso sea cierto. Es decir, no quiero que me cuenten, quiero verlo. Pues ahí te diría que esa parte de la integración. Y añadiría después la gestión del de esas talento. personas. Es muy difícil. Cuando hablamos de una gran multinacional, la diferencia radica en que yo creo que las grandes multinacionales y los departamentos de recursos humanos deben ser conscientes que el perfil de emprendedor en la empresa es muy difícil de gestionar. Y es un perfil que en general deberíamos no quererlo, ¿no? Si yo estuviese ahora en un departamento de recursos humanos, te diría, son los que tienen más proactividad, son los que tienen más reactividad, son los más pragmáticos, son los más motivados, se motivan solos, no necesitan de nadie, no necesitan feedback, pero también son los más difíciles de gestionar y de retener, porque tienen que tener un buen líder al lado que les esté motivando. Ese perfil emprendedor es un riesgo para las compañías, ¿no? Que no necesitan emprendedores, porque se va a ir y probablemente se convierta en su competidor. Especialmente pasa en las empresas, yo diría, más conservadoras, que no comprenden este perfil y no trabajan para gestionar este talento y han puesto freno a esos deseos de crecimiento o incluso de integración dentro de una empresa. El riesgo de fuga es muy alto. Esa persona se lleva la experiencia, se lleva lo que ha aprendido y se lleva nuevas ideas que las tiene, que son buenas, que no me han dejado aplicarlas aquí, me las llevo a otro sitio y creo una empresa paralela. Y muchas veces la empresa paralela es mejor. Ahora, Antonio, para que nos quede tiempo para poder escuchar a los participantes, me gustaría que nos digas cuáles son las 3 claves a la hora de emprender.
Pero antes de pasar a responder esa pregunta, yo lo que quería es hacerte a ti la pregunta, Vanina. Tú también eres un ejemplo de emprendedora, con lo cual a mí lo que me gustaría es que nos hables de tu experiencia en tu nuevo proyecto de emprendeduría digital. Yo creo que lo más importante es saber lo que te hace único, y para saber lo que te hace único también tienes que definir desde el inicio el target, es decir, creemos y nos da mucho miedo a renunciar, a no cubrir muchas necesidades y perder oportunidades. Y entonces nos volvemos generalistas y lo podemos ofrecer todo dentro de un sector, ¿no? La idea es poder definir el target, y cuando defino el target renuncio a un número enorme de personas, pero me vuelvo necesaria para un pequeño número de personas que me van a necesitar y me van a identificar mi talento en ese sector. Por tanto, es súper importante renunciar, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, pues yo me he definido como Chief Happiness Officer digital, es decir, dentro de todas las personas que gestionan la felicidad, yo me dedico a la felicidad digital dentro de la empresa. Y por eso he podido encontrar mi target, pues ahí es donde las empresas me llaman, entienden que yo no soy la digitalizadora, sino que lo que hago es que la gente aprenda a vivir mejor con esa digitalización. Es parte de la felicidad, del bienestar. Y por otra parte, si me quiero localizar más, pues lo que digo es, vale, pues yo voy a trabajar como Chief Happiness Officer digital, ¿vale? En este caso en el sector de la alimentación, me lo invento y así acoto aún más mi especificidad. ¿Por qué? Porque yo tengo experiencia pues en ese sector de ciertos años, pues fantástico, esto me va a hacer sentir segura y luego no sentir el síndrome del impostor, ¿no? Que venimos hablando estos días del síndrome del impostor. Si hay alguien que no sabe lo que es, pues lo puede preguntar por el chat, pero es que yo tengo que sentirme cómoda y segura con lo que estoy ofreciendo. Estoy ofreciendo unos beneficios que nadie más puede darlos en el mercado, ¿vale? Eso por otra parte, y luego organización y evitar procrastinar. Para mí es fundamental para un emprendedor. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues sobre todo tiene que desarrollar la intuición. ¿Cómo se desarrolla la intuición para organizarse? Es que todos los mensajes que te van viniendo en la cabeza lo tienes que apuntar y tienes que encontrar un momento para hacerlo, porque eres tú el que se organiza, porque si dejas pasar ese aviso y no estás conectada y estás trabajando de manera mecánica, vas a perder el control en algún momento, te vas a cansar. Por tanto, tiene que haber en el emprendedor una conciencia grande de sí mismo. Y esos son mis 3 claves. Antonio, ¿me completas tú las tuyas, porfa? Para mí, ¿cuáles son las 3 claves a la hora de emprender? Primero sería plantea tu proyecto a largo plazo, como quien quiere atreverse a correr su primera maratón. Hace unos años quería mejorar mi forma física, tan solo soy, era practicante de fin de semana de algo de deporte, y pensé, pero que tengo que mejorar mi forma física. Y empecé a ir a un gimnasio y, pues hice buena amistad con la monitora. Y la monitora me explicaba que ella era corredora de largas distancias, corredora de distancias de 80 kilómetros. Yo pensé, ¿eso existe? Yo pensé que lo más largo eran 40 kilómetros, que es una maratón. Y ella me explicaba que sí. Y pues a mí me creó curiosidad y al final consensuamos, hombre, una maratón no, pero Antonio, podías prepararte para una media maratón. Pues yo el símil de las claves para emprender lo llevo un poco a ese inicio mío. ¿Y el inicio cuál fue? Lo primero que hice es, muy bien, tengo que conocer cuál es mi situación, ¿de acuerdo? Y primero mi estado. Y lo primero que hice fue hacer una pequeña inversión en conocer si yo iba a estar preparado para dar el paso a mi proyecto, ¿de acuerdo? A mi emprendimiento. Mi emprendimiento es, me han dicho una media maratón, eso a mí me suena, muchos kilómetros, muchas horas corriendo. Hace mucho tiempo que como mucho corro 3 kilómetros. Lo que hice es, me voy a hacer una consulta primero a la especialista deportiva. Después hice alguna consulta a una persona también de dietética, pero sobre todo lo que más me interesaba es, oye, ya tengo 40 y muchos años y tengo que correr ¿cuánto? Y además me voy a poner tiempo. Entonces hice una inversión en un cardiólogo, una prueba de esfuerzo, electrocardiograma. ¿Para qué? Para que me dijera, Antonio, pues sí. Y yo le dije, ¿cuál era el propósito? Mi propósito es, oye, que aunque tenga 40 y pico de años,
quiero prepararme para correr una media maratón. Quiero que me diga usted, señor doctor, si mi estado físico me lo permite. Me dijo que sí. Pues yo es que, mira, tengo estas zapatillas que es el resultado de mi entrenamiento. Resultado de mi entrenamiento. Entonces, yo me las suelo poner todavía y no las quiero tirar y alguien dirá, es que Antonio no tiene para comprarse unas zapatillas nuevas, que tiene que ir con estas que tienen 2 agujeros aquí delante. Bueno, pues a mí realmente estas 2 zapatillas, mis zapatillas con mis 2 agujeros, lo que me hacen recordar es el esfuerzo, el proceso, es decir, bueno, pues los pasos que di y sobre todo el esfuerzo, es decir, que finalmente conseguí casi mi objetivo de la media maratón. Y ahí está el resultado de todos esos kilómetros, las carreras, los entrenamientos que tuve que realizar. Y no me quiero deshacer porque me trae un recuerdo fantástico. Tengo otras nuevas, obviamente, pero estas no las quiero tirar, porque cuando las veo, tengo satisfacción. Entonces, te diría que para mí esa sería la primera clave. Pero la segunda va a ir en la misma línea. Cree en ti y trabaja con método y con constancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que yo hice, empecé para lograr eso, pues empecé, oye, pues prender unas caminatas. Después, oye, el primer día, pues a ritmo, pues 2 o 3 kilómetros. Después, un día, un cuarto de hora, pues sigue sumando. Bueno, ¿qué conseguí? Pues ese método y esa constancia a mí me llevó a un día, bueno, pues hoy ya voy a ponerme el crono. Y conseguí, bueno, después de no venir con una buena forma física excelente, evidentemente, pues correr 18 kilómetros seguidos, creo que fueron unas 2 horas y algo, con cierto desnivel. Y además, ¿qué hice? Corría por la mañana, corría con sol. ¿Por qué? Porque es diferente. Por la noche puedes tener frío, con el sol el esfuerzo es mayor. Es decir, me adapté a las circunstancias, pero yo acabé corriendo mis 18 kilómetros, mis 2 horas. Y para mí eso sería también, pues como te decía, esa segunda parte, es decir, esa constancia, sobre todo, mucha constancia. Haz algo con un método y no lo dejes, que es lo que a mí me permitió dar ese paso. Y por último, te diría que el tercer punto, y así acabamos esta parte que me has preguntado, y es lo primero que yo también quisiera saber, es, oye, que voy a hacerlo, me lanzo. No, señora, a lo mejor yo no tengo forma física. Y si lo llevamos al símil nuestro, a lo mejor no es el momento. Si no es el momento, oye, déjalo. Por lo tanto, yo creo que muchas veces el exceso de optimismo nubla nuestro sentido de la realidad. Y sería el tercer punto, la tercera clave. Aún así, como decía un gran directivo que tuvimos en España, Leopoldo Fernández, decía que apunta a las estrellas, llegarás a la luna. Es decir, bueno, sí, ponte retos. Yo me puse una media maratón. No, me faltó este poquito, pero ¿qué me ha dado? Desde entonces, yo tengo un hábito de vida más saludable. Desde entonces, sé que hay algunos días que hago 2 partidos de pádel seguidos y todavía estaría una horita más en el gym. O sea, a mí me ha ayudado. Entonces, si lo llevamos al símil del emprendimiento, es, a lo mejor no es el momento, posiblemente el mejor proyecto es el que no has empezado. Qué bueno, Antonio. Bueno, voy a resumir lo que hemos hablado. Hemos hablado sobre quién es Antonio, ¿no? Y por qué su rol tiene que ver con la gestión del talento. Luego hemos hablado de las ventajas de ser emprendedor en términos de libertad y autogestión, para hablar también sobre los precios a pagar o los abismos ontológicos, ¿no? No saber por dónde empezar, la responsabilidad absoluta y la victimización de uno que la tiene que superar. Luego hemos hablado de los desafíos que tiene la emprendeduría en términos de selección, integración, gestión del talento, para luego finalizar describiendo cuáles son las 3 claves para ser emprendedor. Después de todas estas preguntas que nos ha compartido Antonio desde su experiencia, me gustaría ahora abrir micrófonos y que pues vosotros me digáis
¿Cuáles son vuestras claves como emprendedores? ¿Qué es lo que desde ya, de lo que habéis aprendido, de lo que habéis vivido en emprender, qué es lo que os ha funcionado para que podamos aumentar nuestro catálogo de competencias, ¿no? De lo que necesita un buen emprendedor? Hola, ¿qué tal, Antonio? Encantado de conocerte. Ahora está empezando a sonar mucho todo el tema este del interim management. ¿Tú crees que tendría futuro o que tiene futuro lo del interim management? Es decir, que yo en un futuro pues trabaje pues ofreciendo mis servicios o mi conocimiento, básicamente es conocimiento y experiencia, para diferentes empresas, que cada empresa me pagará pues en función del contrato que hayamos establecido, ¿no? Es decir, Bueno, ¿cómo lo pues ves? ¿No? Es decir, el futuro del interim management, ¿no? Que creo que yo ahora lo primero que hay sí, pocos y creo que cada vez hay más personas, ¿no?, que se dedican a lo ello. que sí te puedo decir es que cada vez más las empresas contratan este tipo de servicios y contratan a externos y Externos. finalmente pagan más. Así de claro, es decir, porque yo decía, pienso, oye, si es que si tuvieses una persona en plantilla te costaría menos. Pero bueno, ya sabes, las empresas prefieren pagar más a un externo porque no es un costo estructural y yo lo estoy viendo cada vez más porque en mi empresa, en otras, ya te hablan, estamos contratando este servicio y yo a veces, pues es que están pagando 300.000 euros aquí a este profesional o han pagado a este otro o a esta pequeña empresa por este servicio. Pienso, eso podrías haber hecho tú. No, pues cada vez más se prefiere buscar. Y los seniors, en este caso tú has puesto un ejemplo, son las personas que con esa experiencia la llevan a ese terreno. Y lo van a tener mejor. Lo que sí te puedo decir es que también conozco a alguna persona, a un jugador de pádel, que ya vende esos servicios como tú me estás diciendo. Su calidad de vida yo la envidio. Además, Claro. gestiona el negocio desde el móvil. Con lo cual digo, ¿cómo está jugando este a las 6 al pádel si yo no puedo hasta las 8? Bueno, vende sus servicios, le va muy bien y tiene una calidad de vida, desde luego, que yo envidio un poco. Me has confirmado un poco que es lo que se Se está lleva. moviendo, ¿no? Se lleva, ¿no? ¿Tú crees que, o tienes, o tú, por tu experiencia, una persona que haya sido intraemprendedora, ¿no?, dentro de una empresa, ¿no? ¿Puede llegar a ser un buen emprendedor? ¿Un intraemprendedor puede llegar a ser un buen emprendedor? Totalmente, porque el momento que ya estás en intra, o sea, ya para mí el alma emprendedora ya la tienes. Por lo tanto, para mí lo más importante es aprovecha lo que has aprendido. Claro, tú a lo mejor estás con el soporte de una estructura, de una empresa que tiene mucho más bagaje que tú y, por supuesto, más medios. Muy bien, ahora cuando lo lleves a tu terreno tienes que saber que tú te puedes llevar el conocimiento, pero posiblemente no tengas los medios. Sí, hola, buenas. Mira, yo soy de Reus justamente, o sea que aquí creo que tenemos una cierta proximidad con uno de los Casi que todos. estábamos aquí comentados. Sí, sí. Entonces, os quería comentar una cosa. Habéis comentado antes que sí que es viable y es perfectamente posible realizar un proyecto de emprendeduría justo con, pues eso, estar trabajando con una multinacional. Es este caso, es mi caso. Vosotros, y además también, bueno, el tema de desarrollo y de negocio y tal es a lo que... Porque actualmente estoy iniciando un proyecto y está en un estado embrionario, ¿vale? Con unos compañeros y nuestra idea es, pues bueno, hacerlo escalable, pero yo me quiero dedicar más en la parte, digamos, de la multinacional, ¿vale? Entonces, vosotros, los que habéis tenido experiencia de trabajar en un negocio, en una multinacional, y a la vez llevar a cabo un proyecto, digamos, empresarial, ¿vale? Pero más como externo, no como el CEO, digamos, de la empresa, ¿qué consejos recomendaríais a nivel de administración o de organización para poder llevar a cabo los dos proyectos? Vaya por Dios, yo Mientras lo pensando que estaba nos ibas a dar escuchando tú y 3 claves, mientras lo escuchaba será. estaba diciendo, le voy a dejar la respuesta a Vanina porque es muy compleja. Bueno, pues yo te puedo contestar desde el mismo paradigma que tienes tú, porque yo estoy como tú. Trabajo en una multinacional y además pues trabajo en mi proyecto personal, ¿vale? Es complicado hasta entonces, hasta cierto tiempo atrás, 3 meses atrás, tenía el tiempo completamente disponible para mi empresa, ¿vale? Ahora tengo que dividirme en 2 partes. Yo creo que la organización es fundamental y sobre todo no perder el foco en el desarrollo de negocio, ¿no? En este caso, con que tienes el apoyo y la permanencia y la seguridad que te da el dinero de la multinacional, por decir algo, ¿no? Del salario fijo, entonces para mí debes hacer un esfuerzo de inversión.
en aquellas cosas que no vas a llegar y que no quieres perder la calidad dentro de tu otro proyecto. Por tanto, allí hay que sentarse para mí a hacer una buena planificación de esto es core dentro de mi negocio, no lo puedo dejar, no hay otra persona que lo pueda hacer, lo voy a hacer yo y es lo que voy a dedicar 3 horas de mi tiempo cada día o 4 o las que pueda. Si quieres dejar de dormir también puedes hacerlo, pero te vas a enfermar. Ya, no es lo más adecuado. Entonces, luego lo otro lo voy a delegar, ¿no? Lo voy a delegar y voy a decidir invertir una porción de dinero en esto que yo no voy a llegar. Pues es una fórmula que puede funcionar, pero siempre y cuando estés bien organizado. Y ese es el consejo, ¿no? Esa es la organización que te recomendaría. Espero que te haya ayudado. Mucho, sí, muchísimas gracias. Ahora ya tengo un poco más de idea de poder seleccionar dónde el core tengo que centrarme más, porque ya te digo, como el proyecto está en un estado embrionario y aún tengo que ver cómo se desarrolla, pues bueno, pero gracias, sí que me sirve, ¿eh? Muchas gracias. Yo si te sirve, ¿vale? Como trabajo en una multinacional y aparte pues tengo mis cosas, ¿no? Que me estoy preparando para cuando me inviten a buscar otras oportunidades profesionales, ¿no? Lo que sí que sirve, porque entonces te permite dedicarte a muchas más cosas y entonces cuando la gente te pregunta ¿y tú cuándo vas a correr, no, Antonio? ¿Cuándo tenemos tiempo de ir a jugar a pádel y a correr? Bueno, pues básicamente si te apasiona mucho lo que haces, si tienes la suerte de que lo haces en la multinacional y te gusta, pero además lo que haces fuera, ¿sabes? Si lo que haces fuera o lo que quieres hacer fuera, tu proyecto X fuera, ¿no? De lo que sea, ¿no? Pues te apasiona y tienes actitud, sobre todo una buena actitud, pues probablemente pues lo podrás combinar perfectamente, al menos hasta que un día pues ya puedas dedicarte al 100% a lo que realmente te apasiona, ¿no? Pero si tienes pasión y te gusta mucho lo que haces, pues no importa, entonces ya no importa el tema del horario, las horas, el no sé qué, y siempre encuentras tiempo, siempre encuentras un momento. Y no sé qué piensas tú, Antonio, ¿no? Pero también la clave para mí, Gerard, es no dejarlo, ¿no? No dejarlo, o sea, no bajar los brazos es cuando sientes que estás ocupado y cuando sientes que estás demasiado ocupado, justamente no dejar aquello que es lo que más te gusta y lo que más te aporta valor en tu proyecto, en tu empresa, ¿no? Porque eso es lo que es el caso. Mira, acabo de salir de trabajar y estoy aquí haciendo y compartiendo este momento con vosotros, que es lo que más me gusta, estar con Antonio y disfrutar de estos debates. Yo lo he puesto en marcha. Es decir, cuando tienes algo y te apetece un nuevo proyecto, hazlo de forma gradual y delega. Yo lo he hecho. He subcontratado un servicio. ¿Por qué? Porque como no necesito ese dinero para mi subsistencia, me puedo permitir el lujo de delegar o contratar unos servicios que me ayudan. O sea, yo soy la persona que dibuja el croquis. Yo hago el croquis, pero que dibuje otra persona. Es decir, la dedicación que yo no puedo darle, en este caso a mi proyecto, voy a confiarlo en otra persona. Con lo cual tengo más margen de maniobra y menos riesgo. Bueno, pues si os parece bien vamos a cerrar y agradecerte, Antonio, tu presencia hoy, toda tu experiencia. Y nada, estaré encantada de volver a repetir contigo lo que haga falta o cualquier otro tema que me propongas. Cuando tú quieras, Vanina. Será todo un placer. Gracias a todos y buenas tardes. Que paséis una buena tarde. Buenas tardes. Adiós.